Bueno, y en esta cuestión inevitable de pasar rayas y hacer balance, nadie puede discutir que uno de los temas centrales para todos nosotros a la hora de hacer un balance es cómo nos ha ido en nuestro trabajo, cómo nos ha ido a nivel laboral, pero ya no solo cómo nos ha ido a nosotros en lo que nos es personal. ¿Qué está pasando o qué ha pasado con el país? Y para hablar de empleo y de conflictividad laboral es que volvemos a recibir con mucho gusto en esta mañana al economista Juan Manuel Rodríguez, que es profesor de Economía Laboral y Relaciones Laborales. Profesor, un placer tenerlo. Gracias por aceptar la invitación. No, por favor, agradecido soy yo. Es muy difícil en materia laboral que podamos tener una visión colectiva. Generalmente tenemos una visión personal de cómo nos fue a cada uno de nosotros en nuestro trabajo. A lo sumo podemos llegar a tener una mirada sobre el sector en el que trabajamos, pero a veces nos es difícil tener un panorama verdaderamente amplio de cuál ha sido el relacionamiento laboral, cómo ha sido este año con respecto al empleo para los uruguayos y cómo ha sido a nivel de conflictividad laboral. Si tuviéramos que ponerle una calificación a este 2018 que se va, ¿ha sido bueno, regular, malo? Veamos, si uno compara lo que ocurrió efectivamente con lo que se preveía a principios del año, uno puede decir que el resultado no es malo. Aunque sí ocurrieron este año la ratificación de algunos problemas estructurales que ya tienen mucho tiempo, claro, y que todavía no muestran síntomas de que se estén corrigiendo. Es decir, lo medio bueno y lo medio malo. Mirando lo bueno. Al principio de año uno decía, se abría una negociación colectiva que era la más importante de que tenemos conocimiento. Unos 190 y tantos, casi 200 grupos, no grupos, ámbitos de negociación, porque los grupos son 20 y tantos, pero después se desagregan en muchos grupos pequeños para tratar específicamente lo que ocurre en un ámbito, con lo cual se negoció en cerca de 200 ámbitos. La posición que tenía el PIT-CNT en particular era que esta es la última negociación antes del 21. Claro. Con lo cual lo que no se consigue en esta época, en esta negociación, esperemos varios años. Hacía esperar una fuerte demanda de crecimiento del salario real, aparte de otras reivindicaciones. Por otro lado, el sector empresarial dice Uruguay tiene un problema de competitividad que se puede ver en muchos factores, el enlentecimiento del crecimiento del producto, la caída de la inversión, la caída o por lo menos no creación de empleo, con lo cual si uno aumenta costos en un contexto que no es auspicioso, los costos van a aumentar. Y el gobierno, que tenía un problema fiscal, entendamos que la negociación colectiva y la rendición de cuentas van muy parecidas en el tiempo y lo que pasa en una y pasa en otra, estar correlacionado, porque los sindicatos todos funcionan dentro del PIT-CNT. No era auspicioso. La realidad muestra que, bueno, la rendicuenta se aprobó, la rendición de cuentas se aprobó y por un factor que no estaba previsto mucho originalmente, en realidad el déficit fiscal bajó. Sí. Estaba en 3 y algo, algunos hablaban del 4%. Este nivel había incluso provocado algunas renuncias dolorosas porque son técnicos de altísimo nivel en el Ministerio de Economía que no estaban de acuerdo con que el déficit llegara a este nivel. Es decir, un tema que si bien era un tema importante y en general la macroeconomía siempre es importante, uno dice que es todo, otro dice que es el 80%, pero siempre es importante. Se mejoró. Y la negociación colectiva está cerrando, terminando los últimos, con un nivel de consensos que según como se lo mira es muy alto y en otro sentido es el más bajo de los últimos años, según que el consenso lo tome las 3 partes o 2 de las partes. Obviamente, acuerdo de 2 de las partes es un acuerdo.
Ahora, si uno no firma, no es de los tres. No es de los tres, Claro. exacto. Según que los tome uno u otro, las cifras dan distintos. Yo diría, más de la mitad de los consejos de salario se ubicaron en lo que se llama el sector medio. Muy pocos en el sector dinámico y también pocos en el sector con dificultades. Si uno suma las dificultades y los medios, probablemente si la inflación no tiene una caída muy importante, el salario real no va a tener un nuevo crecimiento. Esto quiere decir, bueno, que esa preocupación que había en el sector empresarial de que iban a crecer quizá los costos porque ellos demandaron en un principio hasta una reducción de los salarios. Bueno, no ocurrió ningún desastre y con lo cual yo diría que uno tiene que esperar, digamos, primero que este año los resultados no son, digamos, negativos, el dinamismo incluso creció un poco, si bien no estamos en los niveles de crecimiento de 6-7%, seguramente llegamos al 2%, hay algunas estimaciones que hablan de un poco más. También se habla de crecimiento el año que viene, incluso el Fondo Monetario, que es muy prudente en sus expectativas de crecimiento, sin embargo da crecimiento para Uruguay el año que viene. El año que viene no va a haber negociación colectiva, como siempre ocurre en general en periodos electorales, con lo cual yo creo que la situación laboral, salvo en lo que se refiere a la generación de empleo, no es un año que uno pueda decir que es negativo. O sea, es un año positivo, moderado, en ese sentido, pero que tuvo una conflictividad alta. Más alta, probablemente porque este año se dio esa negociación y el año pasado no en todos los meses, ¿no? Pero hubo 104 paros, 17% más o 14% más de conflictividad. Creció con respecto a los 2 años anteriores. No llegamos al pico que tuvimos hace 2 años, que hubo un pico enorme en la conflictividad, pero sí, ahora, entendámonos, siempre que hay una negociación colectiva muy amplia, y en este caso abarcó al sector público y al sector privado, hay conflictividad, porque los sindicatos lo que hacen es acompañar las negociaciones con medidas de presión. Entonces hubo 7 paros, no es poco, no todos de 24 horas, de 24 horas solo uno, la gran mayoría son paros parciales de 3-4 horas, hubo alguno un poco más extendido, de 10 y de 8 horas. Es un número de paros significativos, también hubo un número importante de ocupaciones, pero tampoco uno puede decir, si bien que la conflictividad creció, en un periodo de una negociación tan amplia, no puede decir que haya tenido un desbunde. No la tuvo. ¿Qué sector fue más beneficiado pasando raya, el empresarial o el de los trabajadores? Yo lo que creo es que esta fue una negociación muy larga. Fue una negociación muy larga, yo creo que porque se partía desde puntos de vista muy distintos. Y yo creo que, yo diría, a los objetivos que se planteó el movimiento sindical de un gran crecimiento no lo tuvo. No se puede decir que el movimiento sindical haya generado una situación en donde volcó todos los resultados a su favor. Claro, si uno piensa que si el sector empresarial quería una reducción del salario, tampoco lo logró. Es decir, a mí me da la sensación de que hubo finalmente una serie de prudencia en donde el salario no va a tener un gran crecimiento, como sí lo tuvo en los años pasados. No hay un periodo que uno tome de 15 años donde el salario tenga un crecimiento del 50% por sobre la inflación. No hay antecedentes de esto. Con lo cual, ¿esto se podía mantener o no? No se mantuvo. Va a haber una mantención del salario real, salvo en algunos sectores que efectivamente están muy bien y que si el salario sube no genera un problema de competitividad. Y este año estas negociaciones se dieron en pujas de opiniones, ¿no? Por un lado se decía que los sindicatos están como un poco más extremistas, más exigentes y quizá no quienes critican
que no atendiendo a la realidad, ¿verdad? A los datos concretos de la realidad y las posibilidades de las empresas. Por otro lado están las empresas insistiendo en este problema de competitividad que tiene el Uruguay y de su inserción internacional, de los altos costos del Estado. Y por otra parte también a nivel político se decía que había como una intencionalidad de vaciar los consejos de salario de contenidos para que el próximo gobierno, que hay chances que sea de otro partido que no sea el Frente Amplio, bueno, ya ponga en cuestión si esta herramienta se utilizará o no. Yo creo que no, que esas estimaciones no se cumplieron. Hay un periodo que es la década del 90, es una década muy particular, ¿no? Se había firmado el Mercosur al fin del 89, había un contexto en donde había un fuerte cuestionamiento a medidas anteriores, el gobierno decide dar un paso atrás en su intervención en la negociación colectiva y de hecho no elimina la ley, no hubo cambios legales, pero el gobierno cambió su actitud. No convocó a los consejos de salario, salvo que las partes se pusieran de acuerdo, no se convocaban. Es un periodo en donde la negociación colectiva languidece año tras año y si bien hay aumento de la negociación por empresa, como no hay por sector, la cantidad de trabajadores involucrados cae radicalmente. Y pasamos de un 90% de trabajadores amparados por un convenio colectivo a cerca de 20%. Este es un balance de la década del 90. Sí, calificado como muy negativo para el movimiento sindical. Obviamente cae la afiliación, es decir, es un periodo digamos, de no negociación prácticamente, aunque lo que hubo fue algo bajo. Ahora, en ese periodo hay un gobierno del Partido Nacional y un gobierno del Partido Colorado. Ninguno de los dos en este momento están diciendo que van a eliminar el Consejo de Salario. Con lo cual ya llevaríamos Consejo de Salario, salvo el periodo que va entre el 68 y el 84, ya llevamos desde el 43 hasta el 2020. Es un problema casi de la cultura uruguaya, la negociación centralizada, como ocurre en buena parte del mundo. Diría que salvo los países anglosajones, hay negociación centralizada, con distinto carácter, pero hay negociación. Yo creo que hoy eso no está planteado. Y si el gobierno siguiente no fuera el Frente Amplio y planteara eliminar la negociación colectiva, creo que habría una conflictividad enorme, que es muy... Casi impensable que pudiera desaparecer. Mi impresión es que es muy difícil. Lo que sí uno puede decir, como ha pasado en otras oportunidades, de que los consejos deben tratar estos temas y no estos otros. Sí, que fue un tema que estuvo en discusión este año. Exacto. No, digamos, pero hasta la propia OIT. Hubo como mayor efervescencia de esos temas. Hay también la tesis contraria, ¿no? Por ejemplo, la OIT propone que los consejos de salario tomen básicamente el tema salario y no tomen ni condiciones de trabajo, ni beneficios, que todo eso quede en el ámbito bipartito. Esto lo ha planteado la OIT, no es lo que ocurre en nuestro Uruguay. El movimiento sindical, e incluso en la actual ronda, hubo una negociación en algunos consejos, sobre todo acerca del tiempo de trabajo. De si la jornada debía reducirse, como planteaba el sector metalúrgico. Hay otros casos que generan innovaciones. Por ejemplo, un número importante de consejos de salarios insistieron, y hay resolución expresa, en equilibrar las remuneraciones entre hombres y mujeres, una deuda que tiene nuestro país. Es sabido que las mujeres tienen más nivel de capacitación que los hombres, pero en las empresas tienen salarios menores, lo cual es claramente una situación que no tiene un fundamento real atrás, salvo una política digamos, de promoción de los hombres histórica. Bueno, se resolvió esto, se resolvió incluir la capacitación como una actividad permanente en los consejos de salarios y en los sectores. Hay un acuerdo muy interesante que se firmó en la banca, que la banca es un sector bastante particular. Y es sabido que hoy tenemos un problema de las nuevas tecnologías, que en el corto plazo va a implicar
un impacto negativo en el empleo. La historia dice que luego se generan nuevos puestos de trabajo, probablemente una cantidad mayor que en el pasado. Pero el impacto en el momento en el que se produce esa revolución es claramente negativo. Es negativo. Y es sabido, todos lo vemos, en el sistema financiero hay cambios tecnológicos significativos. Digamos, los cajeros, las cuentas Ebrou, que uno hace, digamos, tiene el banco en su casa, abre la computadora. Esto no solo ocurre en el Banco República, ocurre en toda la banca privada. Personas que fueron eliminadas, depositar, por ejemplo, hay bancos que ni siquiera se puede hacer por mostrador, ya es todo. Exactamente. El convenio que se firmó en la banca, que es una parte del sector financiero, establece un acuerdo de las dos partes que los bancos que introducen nuevas tecnologías previamente lo tiene que plantear el sindicato. La pregunta que uno se hace es qué hará el sindicato cuando hay un planteo de estos. En el mundo, las centrales sindicales mundiales hoy no tienen una actitud de rechazo a la introducción de nuevas tecnologías. Lo que sí dice, y hay propuestas en este sentido, es que deben verse las medidas compensatorias, porque claro, a la medida que hay impacto negativo, sepamos que una parte de la población, de los trabajadores, va a tener en un periodo determinado una situación negativa. Que es negativa para el trabajador, pero es negativa para la sociedad. Claro. Porque esto implica cambio, menor demanda. Uno de los factores de crecimiento es la demanda. Entonces, a nadie le sirve que se rompa el circuito producción, distribución y consumo. Porque ¿de qué sirve producir mucho más si no hay quien la va a consumir? Claro. Entonces, bueno, esto hay que discutirlo. Entendamos, el problema es grave, pero no es que no haya herramientas que se estén intentando en muchos países. Bueno, a mí me parece que es un acto de madurez de que la gremial de los bancos, la Asociación de Bancos, haya aceptado, como pasa en muchos países, de que ante un cambio tecnológico se discute los impactos con los trabajadores y se ve las mejores medidas que seguramente se van a adoptar introduciendo la tecnología, no parándola. En el corto plazo, ¿los trabajos rutinarios están condenados a la desaparición con la tecnología? A la reducción. Hay quien dice que esto significa la muerte del trabajo. Bueno, yo creo que esto es una extrapolación, el trabajo no va a desaparecer de ninguna forma. Lo que sí probablemente se generen nuevos tipos de trabajo no rutinarios. La pregunta es si a largo plazo esto es bueno o malo. Yo creo que las nuevas tecnologías abren una posibilidad a la sociedad, a la humanidad, de tener una producción como nunca antes. Con lo cual no estamos en una situación de lo que normalmente se denomina crisis, que es caída en la producción. La producción no cae, la producción aumenta. El tema es que si eso no es acompañado con una distribución equitativa, entonces se va a romper el circuito producción, distribución, consumo. Ahora, esto no quiere decir que esto no tenga una solución, sino que el tema de la distribución, de la mejora de las innovaciones digitales debe ser un tema de debate. Bueno, muy bien. Perspectivas ya para el 2019, ¿no? Temas a tener muy en cuenta para el próximo año. Hemos estado hablando una vez más con el economista Juan Manuel Rodríguez, profesor de Economía Laboral y Relaciones Laborales, y una vez más le agradecemos su presencia en la mañana de Arriba Gente. No, encantado siempre de hablar de estos temas que son apasionantes. Muchísimas gracias. Cerramos por aquí el encuentro junto a Juan Manuel Rodríguez. Bueno, con alguna que otra predicción, diría yo, muchas de las cuales seguramente estén en su libro La Revolución Tecnológica, el fin del trabajo. Parte de ello nos lo ha respondido, pero lo compartimos con ustedes si es que quieren profundizar un poco más en los conocimientos que tiene el economista. Cerramos por aquí la entrevista junto a él.